Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más. Gracias a este vídeo vas a aprender a seleccionar los ejercicios de tu programa de entrenamiento de la forma más inteligente posible. Y vas a conseguir ser un atleta muchísimo más completo y muchísimo más funcional y fuerte que el resto. Pues bien, ¿de qué vamos a empezar a hablar en este vídeo? Vamos a empezar a hablar de los tipos de contracciones musculares que hay. Pasaremos a hablar a los diferentes planos del movimiento, a las diferentes funciones musculares, cómo se relacionan muy por encima las cadenas musculares, de las cuales ya haré un vídeo próximamente, y al final relacionaremos todo esto con la selección de ejercicios, cómo debemos realizar la selección de nuestros ejercicios en función de estos parámetros. Pues bien, ¿cuáles son las tres funciones principales del músculo del sistema locomotor? La primera de ellas es la de generar fuerza para mover cargas externas, lo que todo el mundo ya hace en el gimnasio, ¿sí? Yo genero mucha fuerza con mi flexión de codo y hago un curl de bíceps, o genero mucha fuerza con mis piernas y empujo esa sentadilla o esa prensa. La segunda función muscular o del músculo del sistema locomotor es la de estabilizar y la de calibrar el movimiento. Estabilizar una articulación para que no se luxe, no se sublesione, ¿vale? Por ejemplo, ese supraespinoso que controla mi aducción de hombro para que ese hombro no se lesione y haga el movimiento esté centrado, ¿vale? Es como un giroscopio, va dándole organización al movimiento. Y luego, por otra parte, estabilizar el movimiento o la postura, como es el caso de la musculatura paravertebral de la espalda. Y luego tendríamos una tercera función que la hacen varios músculos en sinergia, que es la de transmitir energía o transmitir fuerza. Cuando yo salto, por ejemplo, y quiero hacer un lanzamiento, imaginemos un jugador de básquet o un jugador de balonmano, yo genero fuerza con mis piernas y mediante una espiral de fuerza yo transmito esa energía a mi brazo contrario y soy capaz de lanzar en el aire, ¿sí? Entonces he generado fuerza en una parte, pero mis músculos la han transmitido a otra. Estas son las tres funciones principales del músculo del movimiento, del sistema locomotor. Pues bien, una vez entendido esto, pasaríamos a explicar los tipos de contracciones que se producen en nuestro sistema musculoesquelético. Tendríamos por una parte la contracción concéntrica, que es la que todo el mundo trabaja en el gimnasio, en la que yo contraigo mi musculatura se acorta, atrayendo el segmento distal al proximal, ¿sí? Con esta contracción vamos a trabajar principalmente la función de generar grandes cantidades de fuerza, porque lo que quiero es generar movimiento o generar movimiento habiendo una resistencia externa, ¿vale? Entonces ya vamos hilando poquito a poco. Luego tendríamos la contracción excéntrica, en la que yo extiendo mi codo y si hubiese una carga en mi mano, mi bíceps se estira a la misma vez que genera tensión, porque estoy intentando frenar el movimiento. Estas contracciones excéntricas las vamos a utilizar tanto para estabilizar y calibrar como para generar contrafuerza. No para mover una carga externa, sino para que esa carga externa no nos afecte tanto y nos acabe lesionando, ¿vale? Por ejemplo, se utiliza mucho en el isquio. Cuando voy corriendo, ese isquio va amortiguando y de amortiguar tanto peso a tanta velocidad puede llegar a romperse. Por tanto, voy a trabajar estas contracciones a modo de salud, de protección y de trabajo también tendinoso. Luego tendríamos la contracción isométrica cuasi concéntrica, que no es más que empujar una pared, donde yo genero muchísima tensión, pero esa pared no se mueve porque no tengo la suficiente fuerza como para empujar esa pared. Estas contracciones van a estar ligadas a una activación del sistema nervioso o a trabajo de tendón o ligamento, ¿vale? Y luego estaría la isometría cuasi excéntrica, que es la que todo el mundo conoce, la de la plancha abdominal, donde mi musculatura se contrae impidiendo un movimiento, impidiendo que mi columna, si yo estoy en plancha, se vaya a extensión. Yo estoy en plancha aquí, apretando mi musculatura de la zona media y estoy impidiendo que mi columna se vaya a extensión, ¿vale? Por lo tanto, esta isometría isometría cuasi excéntrica, ya voy adelantando que va a ser la base del trabajo de la estabilización, pero también de la transferencia de fuerza, ¿vale? Porque se necesita una zona
media muy fuerte y unos músculos de transmisión de fuerza fuertes y estables para que esa energía no se disipe en las cadenas cinéticas, ¿vale? Yo genero energía abajo, se genera una cadena cinética, ¡pup! Y va hasta arriba en espiral, hasta el segmento que queramos, transmitiendo esa energía. Vamos a seguir hilando. Ahora hablaríamos de planos de movimiento. Tenemos 3 planos de movimiento: frontal, sagital y transversal. El plano sagital parte mi mitad derecha de mi mitad izquierda, y en este plano vamos a encontrar flexiones y extensiones. Por ejemplo, una extensión cervical, una flexión cervical, una flexión de hombro, una flexión o extensión de muñeca. Este plano va a estar muy relacionado con las cadenas posterior y anterior. Ya de cadenas musculares iremos haciendo vídeos de cada una de ellas. Pero bueno, vamos a ir adelantando. Está relacionado con estas cadenas anterior y posterior que van a generar fuerza. Principalmente están para generar fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, ya estas contracciones concéntricas de las que hablábamos las vamos a trabajar en movimientos de flexión o extensión, que realmente es lo que la gente ya hace en el gimnasio. Sentadilla, prensa, el movimiento convencional, el entrenamiento convencional, ¿vale? Luego tendríamos el plano frontal, que parte mi mitad posterior de mi mitad anterior, y en el cual vamos a encontrar abducciones, como por ejemplo una abducción de hombro, y lateralizaciones, como sería una lateralización cervical. Este plano está muy relacionado con las cadenas laterales, ¿vale? Los sistemas de movimientos laterales que van a nuestros lados del cuerpo, ¿vale? Desde el tobillo hasta la cabeza. Y se van a encargar principalmente de estabilizar y de calibrar el movimiento. Por tanto, ya sabemos que los músculos que se encuentran a nuestros lados del cuerpo, como ese serrato anterior, ese glúteo medio, ese aductor, ese abductor, que sería el glúteo medio, y otras partes del glúteo, ese peroneo, los vamos a trabajar mediante su función de estabilización y calibración del movimiento. Por lo tanto, lo vamos a trabajar en este plan vamos a trabajar con contracciones principalmente excéntricas o isométricas cuasi excéntricas, porque lo que buscamos es trabajar la función de estos músculos de calibrar el movimiento y de estabilizar nuestro movimiento y nuestra postura, para que este patrón sea eficiente, no salgan compensaciones y nos acabemos lesionando, ¿vale? Y por último tendríamos el plano transverso, que parte mi mitad inferior de mi mitad superior, y en el cual encontramos rotaciones. Rotación de torso, una rotación cervical, o una pronación, supinación de antebrazo, o una rotación interna-externa de tibia. Y en este plano, o en estos movimientos asociados al plano, vamos a trabajar principalmente, igual que pasaba con las cadenas laterales, en su función de estabilizar y calibrar la fuerza, pero también de transmitir la energía, ¿vale? Tenemos doble función. ¿Por qué? Porque este plano va a estar relacionado con las cadenas cruzadas, las cuales se cruzan en su punto de máxima torsión y enderezamiento en el ombligo y en el ioides, a nivel de L3 y a nivel de C3. ¿Cómo vamos a trabajar estas cadenas y estos músculos de este plano y esas rotaciones? Pues no solamente con planchas, sino, por ejemplo, ejercicios monopodales, un remo monopodal, zancadas, pliométricos a una pierna, todo lo que sea transferir, ¿vale? Jugando con el tren inferior y el tren superior, ¿vale? Así tendremos un core verdaderamente potente, tendremos un movimiento eficiente y además seremos capaces de transmitir esa energía, ¿vale? De que no se disipe y de que seamos eficientes en nuestro movimiento. Aunque te voy a dejar un par de ejemplos al final del vídeo, sí quiero ponerte yo aquí hablando un ejemplo de una musculatura que todo el mundo trabaja y que nadie la trabaja de forma inteligente, que es la espalda. Y no vamos a discernir entre espalda alta y espalda baja, todas en su conjunto. La espalda forma parte de la cadena posterior como generadora de fuerza, y por tanto hay que trabajarla en esa función con, por ejemplo, remos o pesos muertos o incluso tracciones verticales, y la vamos a trabajar con cargas exigentes, ¿vale? Pero luego, ¿qué es lo que todo el mundo hace? Algunos no lo hacen porque son muy flojos, pero realmente si la trabajas en un gimnasio la vas a trabajar así.
pero nadie trabaja esa función de calibración y estabilización del movimiento y nadie trabaja tampoco esa función de transferencia de energía, ¿vale? La transferencia de energía, ¿cómo? Porque la espalda pertenece a las cadenas cruzadas, ¿vale? Se puede organizar en cadena cruzada y trabajar desde el glúteo derecho hasta el hombro izquierdo. Y así, de esta manera, transmitir en un press militar la fuerza de tus piernas a el hombro. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a trabajar? Pues, por ejemplo, con algún tipo de press unilateral, ¿vale? O con algún tipo de empuje unilateral donde o empujando con el miembro inferior y traccionando del miembro superior, o viceversa, empujando del miembro superior y traccionando del miembro inferior, ¿vale? Así es como vamos a trabajar esa transferencia de energía, fulcrando un miembro y trabajando con el otro, ¿vale? Y luego tendríamos que trabajar la función de estabilización y de calibración de la espalda, pues por ejemplo con isométricos o desafiando que mi espalda, si está totalmente alineada, no se vaya a flexión, ¿vale? Por ejemplo, esta función la trabajaríamos muy bien con un remo gironda o un face pull, si es el caso de la espalda alta, aguantando un par de segunditos atrás, o por ejemplo con un remo en barra, teniendo una posición de 90 grados de mi torso sobre mi cadera, mi torso quedaría totalmente paralelo al suelo, por lo tanto no puedo levantar mucha carga, pero estoy desafiando a la musculatura de mi espalda a que no se vaya a flexión. Un buenos días, por ejemplo, también me vendría muy bien para trabajar esa función de calibración y estabilización del movimiento. En este caso, que mi espalda no pierda la alineación que le estoy dando, ¿vale? Así que nada, creo que es un poco lioso, vais a necesitar seguramente una libreta y un boli para ir haciendo diagramas, pero merece la pena. Son asociaciones que no se suelen ver, yo no las suelo ver y bueno, quería compartirla con todas ustedes porque a mí me ha servido de mucho y me ha ayudado muchísimo a comprender la selección de ejercicios, me ha ayudado muchísimo a comprender el movimiento y a entender el por qué los programas se programan de ciertas maneras, ¿vale? Así que nada, no olvides darle manita arriba, me gusta, me comentas lo que necesites y un fuerte abrazo.